¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que es el conductor y director de este espacio. Y es un gusto darle la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. Primero a Claudia Trevisan, que es la corresponsal del Estado de Sao Paulo. Bienvenida a Washington, bienvenida al programa. Estás de vuelta después de vacaciones. También a Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato. Y por supuesto a Javier Vilá, que es analista español. Gracias a los tres por estar en el programa. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con este nuevo debate que se ha reabierto en el Senado sobre el futuro de la reforma de la salud conocida como Obamacare, que los republicanos han intentado derogar en varias oportunidades, pero que no han tenido éxito hasta el momento. Ayer, en horas de la noche, hubo un nuevo intento, un nuevo esfuerzo para someter a votación un primer intento para derogar la ley de la reforma de la salud, y esto no prosperó tampoco. Aparentemente la división que hay entre los republicanos es el mayor obstáculo para que se consiga un acuerdo mínimo que pueda luego ser presentado a la Cámara de Representantes para llegar a un proyecto final. El presidente Trump, sin embargo, ha dicho que esta votación que permitió abrir el debate en el Senado era lo más difícil y que ahora comienza el principio del fin de la ley de la salud, pero la realidad muestra lo contrario. ¿Cuáles son las mayores dificultades, Claudia, en este debate? Creo que a maior dificuldade é a divisão do próprio Partido Republicano. Ou seja, depois de 7 anos defendendo o fim do Obamacare, não chegaram a um consenso dentro do partido sobre o que querem. E não creio que isso será possível. E a votação desta madrugada, que foi o primeiro intento, quando analisaram a proposta que foi costurada por Mitch McConnell, eles obtiveram somente 43 votos. Ou seja, e mesmo que o Senado chegue a um acordo e logre aprovar algo, eles terão que chegar a um acordo com a Câmara de Deputados, que também enfrenta uma série de problemas entre os republicanos. Então, não creio que há possibilidade de que a reforma de Obamacare seja aprovada. Hay 52 escaños, curules republicanas en el Senado, 48 son demócratas. Hay 9 republicanos que son los que se oponen firmemente a hacer la derogación y el reemplazo de la ley. En ese contexto, ¿tú qué crees? ¿Cómo va a avanzar esto en el Senado? Sí, más que el principio del fin es el fin del principio, yo diría, de esta legislación. Estamos muy lejos de un acuerdo dentro del Partido Republicano. Y más bien, incluso existe la posibilidad muy real, y la dijo el senador McCain ayer en su discurso en el Senado, de que no haya un acuerdo del todo, de que al final de cuentas esto no llegue a nada. ¿Por qué? Como le decía Claudia, la mayoría del Partido Republicano no da para pasar una reforma. Por un lado, tenemos a senadores que quieren una derogación absoluta de Obamacare y un fin a los subsidios existentes y una reforma más de libre mercado. Y por otro extremo tenemos a senadores moderados o senadores no tan moderados, pero que vienen de estados en donde la ampliación del Medicaid ha cubierto a cientos de miles o a millones de sus votantes y por lo tanto se sienten vulnerables de pasar cualquier legislación que deje sin seguro médico a esas personas. Entonces, tratar de conciliar todo esto con una mayoría de 52 cuando se necesita 50 senadores para aprobar cualquier medida. Recordemos que el vicepresidente del Senado, el presidente del Senado es Mike Pence, el vicepresidente, entonces él rompe cualquier empate de 50-50. Entonces se requieren 50 senadores. Ha sido aprobado ser imposible. Por más que Mitch McConnell tiene una reputación de ser un maestro táctico de las reglas del Senado, no ha logrado conciliar estos dos extremos dentro de su partido. Aquí hay que tener en cuenta una cuestión, y es que yo siempre he dicho en este programa que Obamacare, tal como existe, no va a existir, no va a continuar. Tiene un futuro con los días contados. ¿Por qué? Porque una pieza de legislación de esta envergadura, cada vez que se ha creado un nuevo programa gubernamental de esta magnitud, como la Seguridad Social en los años 30, Medicare o Medicaid en los años 60, se ha hecho de una forma bipartidista. Obamacare se pasó de una manera partidista, solo con voto demócrata. Ni un solo republicano en la Cámara de Representantes o en el Senado aprobó esta legislación y por lo tanto era cuestión de tiempo a que los republicanos tomaran control de ambas cámaras o que hubiera un presidente republicano en la Casa Blanca para que intentaran de alguna manera socavar o derogar esta ley. Ahora bien, la ley es un castillo en naipes, está haciendo agua por todas partes, se está derrumbando. Aquí lo que cabría entonces es que
por un lado, los demócratas acepten la realidad de que la ley no puede continuar como tal. Y así uno ve las primas de los seguros, uno ve las coberturas y ve que efectivamente la ley tiene serios problemas. Y acepten entonces modificaciones a cambio tal vez de quitarle el nombre Obamacare. O sea, que acepten en principio derogar lo que existe, pero mantener los elementos más populares de la ley. Y por otra parte, que los republicanos acepten la idea de que al final de cuentas va a haber subsidios gubernamentales a un gran sector de la población que actualmente está cubierta por Obamacare, pero que también se introduzcan mecanismos de mercado que ellos han venido abogando por mucho tiempo. Tal vez así se logre entonces sí una mayoría de senadores centristas en ambos partidos, pero de otra manera vamos a seguir con este juego por las próximas semanas y si no por años, en donde los republicanos van a tratar de deshacerse de esta ley, una ley que está haciendo agua, pero no va a llegar a ninguna parte. Xavi, ¿cuál es el futuro de Obamacare? Distinto al de ahora, en eso coincidimos. Lo que pasa es que para que los demócratas acepten hay que llegar a un consenso. Y a los consensos políticos se llevan a partir de disensos. Eso quiere decir que los republicanos deben incorporar a la ley que quieren echar adelante aspectos que están en un programa político de la oposición. Si no, esto no va a poder salir adelante. ¿Cómo se hace eso? Escuchando. Es decir, lo que dijo McCain ayer en sede parlamentaria. Esto era otra cosa cuando yo llegué hace 30 años al Senado. Aquí las cosas se discutían, se llegaban a consensos y algunos nos comíamos parte de legislación que no nos gustaba para llegar a un acuerdo. Lo del Obamacare a mí me divierte de todos modos, porque si usted se va a la América profunda y pregunta ¿qué le parece Obamacare? ¡Qué horror! No quiero ni verlo en pintura. Y usted pregunta ¿qué le parece la Affordable Care Act? Bueno, no está mal, es lo mismo. Obamacare es el nombre que se le ha dado. O sea, la marca Obama, vinculada al programa de salud, tiene muy mala reputación entre la base conservadora de este país y el votante republicano. Pero tiene cosas buenas, como que usted pueda mantener a sus hijos hasta los 26 años en su póliza, etc. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que a una versión horrible de un parche de 3 patas que básicamente va a eliminar el mandato obligatorio para la gente personal y las empresas que tienen 50 o más empleados a comprar póliza, eliminar subsidios al programa público y crear pólizas basura, básicamente, que es la enmienda Cruz, que permitiría eventualmente que una compañía privada de seguros a usted le pague el cepillo de dientes y diga, mire, como le he pagado esto ya está asegurado. Bueno, pues si tengo cáncer, ¿qué hago? Ahí se apañe. Entonces, esta es seguramente el futuro a corto plazo de lo que puede pasar, pero creo que es una mala solución para el país a muy largo plazo. Usted ha mencionado a John McCain, el senador emblemático, senador republicano de Arizona, 5 veces senador, que apareció en el Senado pese a tener cáncer en el cerebro, con esta visible cicatriz por su cirugía que tuvo hace una semana. Él aparece y da 2 mensajes principalmente con su presencia en el Senado. Primero, este discurso que da, que fue bastante emotivo, donde hace un llamado para que todos se unifiquen. Habla justamente de lo que ustedes han mencionado, la necesidad de tener bipartidismo, de conversar, de hablar, de tener diálogo entre los 2 partidos. Y la otra cosa es el gesto político de John McCain de asistir al Congreso, de dar este discurso, de alguna forma un gesto político que favorece a Donald Trump cuando va a votar para abrir este debate, que no lo merece Donald Trump, porque Donald Trump se ha expresado muy mal de él, lo calificó como una persona que en realidad no era un héroe de guerra, cuando él es un héroe de guerra. ¿Qué les parece a ustedes estos 2 mensajes, Claudia? No, me parece que McCain, la posición de McCain ayer fue de una dignidad impresionante, ¿no? Y cuando lo que Trump dijo de él en 2015, que dijo, me gustan los que no fueron imprisionados, ¿no? Que no fueron presos. McCain pasó 5 años de su vida en una prisión en Vietnam, fue torturado, tiene hasta hoy secuelas de la tortura y tuvo un gesto digno, pero él dejó claro que estaba votando para que la discusión de Obamacare ocurriera y que no votaría a favor del proyecto de la manera como se encuentra hoy. Y creo que fue una indicación de las dificultades que el gobierno va a tener. O sea, mesmo un senador que está dispuesto a discutir el asunto, él fue muy escéptico cuanto a la posibilidad de suceso. Y dijo que
um pouco como Hidalgo dijo, que é necessário haver uma discussão e um acordo entre os dois lados para que se progrese nisso. Pero a polarização em Estados Unidos é tão grande que é difícil imaginar que demócratas y republicanos van a colaborar en cualquier cosa. Sí, estoy de acuerdo. Yo rescataría una frase de John McCain cuando habló en este discurso y dijo: no estamos consiguiendo nada. Todo lo que estamos haciendo o todo lo que hemos hecho este año es confirmar a Neil Gorsuch a la Corte Suprema. ¿Qué te parece? Sí, yo rescato el aspecto constitucional e institucional del discurso de McCain. Recordemos que hay una razón por la cual los padres fundadores diseñaron un Congreso bicameral, uno con una Cámara de Representantes electa cada 2 años, cuyo fin era estar cercano al pulso del pueblo, la Cámara del Pueblo, mientras que otra era una Cámara de Patricios, si se quiere decir, que ni siquiera originalmente era electa de manera directa. Recordemos que hasta 1916 o 1913, con una enmienda a la Constitución, los senadores eran electos por las legislaturas estatales. De tal forma que era una Cámara separada del pueblo, donde se suponía que iba a haber debates más sustanciosos, menos partidistas y con reglas informales que obligaban a sus miembros a buscar consensos. Y ahí es donde entra el filibusterismo, por ejemplo. No se puede someter una pieza de legislación hasta que haya 60 votos. Y estas reglas hemos visto en los últimos años cómo se han ido erosionando. El filibusterismo se ha ido, por abusos de estas reglas, se ha ido erosionando para la nominación de jueces, para la nominación de magistrados a la Corte Suprema, e incluso para aprobar legislación. Y lo vemos con Obamacare. Obamacare fue aprobado no con 60 votos, sino con 51, porque se pasó mediante un procedimiento presupuestario. Ahora igualmente los republicanos quieren usar ese mismo procedimiento para abolir Obamacare. Entonces él hizo un énfasis en cómo se ha venido perdiendo esta naturaleza del Senado como una Cámara deliberativa ajena a las pasiones políticas, a diferencia de la Cámara de Representantes. Serán los historiadores, y ya hay de hecho muchos análisis que han hecho por las razones por las cuales el Senado se ha vuelto un órgano más político. Uno de ellos tal vez puede ser el hecho de que muchos miembros de la Cámara de Representantes pasan a ser senadores y mantienen esta naturaleza partidista una vez electos. Pero sin duda alguna yo creo que rescato ese punto del discurso, porque tiene que ver mucho con la estructura constitucional original de este país. 30 segundos. Sí, lo que pasa es que en el debate de Obamacare hablamos de todas estas cosas, pero al final el problema de Obamacare al final solo es uno, y es que el programa obligaba a comprar una cosa. Y eso en este país es inconcebible. Oiga, a mí no me pueden obligar a comprar una póliza porque yo soy libre de hacer lo que me dé la gana. Y al final ese es un debate filosófico, no médico. Y luego otra cosa de McCain de ayer. A mí me parece un discurso estupendo, pero yo creo que traiciona los valores básicos de este país, porque McCain habla de humildad, de preservar los valores ajenos al ganar. No. O sea, los Estados Unidos, si a uno lo primero que le enseñan cuando llega a la escuela es ganar, imponerte, superarte, ser el mejor, eso es la arquitectura mental de los Estados Unidos. Cuando McCain dice, vamos a bajar el listón para ponernos de acuerdo, no, hay que ponerse de acuerdo, pero con el listón igualmente alto. Con esos comentarios hacemos la primera pausa, después regresamos a Club de Prensa. Bienvenidos otra vez a Club de Prensa. Regresamos para hablar de Brasil, su país. Claudia, usted acaba de estar en Brasil y la próxima semana va a ser crucial. Se van a hacer ciertas definiciones sobre el curso de las investigaciones sobre el presidente Michel Temer, que está vinculado a haber comandado una organización para captar los sobornos que están siendo investigados por la Fiscalía. Hay una serie de solicitudes para que el presidente sea acusado constitucionalmente. Y además está el curso de la investigación que lleva a cabo el fiscal general Rodrigo Janot, que estuvo aquí en Washington la semana pasada. Hay una encuesta que dice que el 94% de los votantes brasileños desaprueba completamente la conducta del presidente y un 85% consideran que la gestión del gobierno federal es nefasta. Esas cifras no nos llaman la atención. ¿Hacia dónde va el curso de la investigación ahora? Bueno, la próxima semana la Cámara de los Diputados va a decidir si el fiscal general y el Supremo Tribunal Federal pueden el fiscal procesar al presidente sobre la acusación de corrupción pasiva, organización criminosa, y si el Supremo puede vir a juzgarlo. Y el presidente está extremadamente empeñado en obtener los votos necesarios para evitar que eso ocurra.
Ele está telefonando personalmente para todos os deputados, está liberando plata para as emendas que os deputados apresentam para construir escolas, hospitais, estradas em seus distritos. E têm, apesar de todo o escândalo, as investigações, a recessão econômica, o desemprego, ele tem suporte no Congresso todavia. A questão é se a erosão da popularidade do governo vai a ter impacto na votação da Câmara ou não. E isso não sabemos todavia. Mas os prognósticos são de que ele deve obter os votos necessários para evitar ser processado em la Suprema Corte. A questão é por quanto tempo ele vai sobreviver, porque há uma grande expectativa agora sobre a delação premiada do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é do mesmo partido de Temer e que pode revelar coisas que impliquem o presidente também. Há também uma outra delação de Lúcio Funaro, que é operador do PMDB, do mesmo partido do presidente, que também está para sair. Então, o Brasil vive esse estado de incertidumbre absoluta, que não se sabe quando vai vir uma delação premiada, o que vai revelar. Pero o presidente ha demonstrado, a grande questão também é como ele logra sobreviver com 94% de rechazo popular, com o desemprego de milhões de pessoas. E creio que uma clave para entender isso são as cajas. Apesar de toda o grande escândalo de corrupção de Brasília, apesar das acusações graves que há contra o presidente, não há mobilização popular em las cajas como houve durante o governo Dilma. Então, creio que mientras não haja uma pressão popular para que ele salga, creio que as chances que ele sobreviva são razonáveis. Juan Carlos, ¿cómo ves el hecho que el presidente no es popular, no tiene apoyo en la calle, pero tiene respaldo en el Congreso? ¿Se podrá mantener? Lo interesante no es solo la capacidad de supervivencia del presidente, sino su capacidad de impulsar reformas. Reformas que Brasil ha encontrado imposible de avanzar por 30 años y que ahora un presidente con una tasa de desaprobación del 94% está logrando sacar en el Congreso y que el Congreso lo está apoyando. Recordemos que el Congreso brasileño es altamente fraccionado, 28 partidos políticos representados, muchas de estas reformas son sobre temas sensibles, temas de pensiones, reforma laboral, no son cosas fáciles y es interesante no solo que un presidente altamente impopular esté impulsando estas reformas, sino que esté encontrando el apoyo en el Congreso para sacarlas adelante. Tal vez tiene que ver el hecho precisamente con que sea impopular, es un presidente que no tiene nada que perder y que por lo tanto, y que no tiene futuro político alguno y por lo tanto entonces esté haciendo las cosas que se han venido posponiendo por tanto tiempo. Lo interesante es que el Congreso sí lo esté apoyando sabiendo que son reformas impopulares, o sea, las encuestas indican que la reforma laboral tenía un alto grado de reprobación dentro del público, una reforma de pensiones va a ser también muy delicada. Brasil gasta aproximadamente un 11% de su PIB en pensiones, a pesar de ser un país relativamente joven comparado. Es una cifra similar a lo que gastan los países europeos, a pesar de que la edad promedio de los europeos es mucho más alta. Son temas críticos que tienen que enmendarse ahora si Brasil quiere enderezar su economía. Se está haciendo, no de una manera a lo Chicago Boy tampoco, ¿verdad? Tampoco es que son reformas muy ortodoxas, pero van en la dirección correcta y eso es lo que hay que rescatar de esta situación tan irregular que vive el país. Xavi, vamos a cambiar el tema ahora y vamos a hablar del Vaticano. Las últimas informaciones es que el tercer hombre más importante del Vaticano, George Pell, el hombre encargado de aclarar o por lo menos gestionar mejor las finanzas del Vaticano, ha comparecido por primera vez ante una corte en Australia acusado de abuso sexual. Es la primera vez que un jerarca de ese tamaño, de ese nivel del Vaticano, comparece ante un tribunal por tremendas acusaciones. Es el tercero en comando en el Vaticano y él se ha declarado inocente frente a las acusaciones tan graves de abuso sexual. Él fue arzobispo de la ciudad de Sydney y de Melbourne. ¿Qué futuro le ve a usted esas acusaciones y cómo se va a defender él?
Hay que garantizar la presunción de inocencia a la gente hasta que no se demuestre lo contrario, pero yo creo que a la vez, y como dicen en España, cuando el río suena, agua lleva, hay que aplicar mano dura ante las sospechas, porque cuando tantos testigos han acusado, vamos a ver cómo lleva la investigación. Yo lo que haría de momento es apartar a este señor de cualquier responsabilidad en el Vaticano, que lo deje. Tiene ahora un leave of absence, que se llama, es decir, le da un permiso laboral, vamos a decirlo así, para que se vaya a Australia a defenderse, pues que ya deje todas, porque esto es un proceso que va a ser largo. Va a estar el Vaticano gobernándose mucho tiempo sin el número 3. No parece que eso sea algo que en una estructura de gobernanza sea aconsejable. Luego, yo lo que le diría desde un punto de vista totalmente personal es que habría que empezar ya a buscar avenidas alternativas a la Iglesia tradicional para garantizar el derecho a la gente a expresar su fe, que es muy importante, pero alejarla de estructuras rígidas como la Iglesia Católica, que es corrupta desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista económico ya ni le cuento. Oiga, en mi país la Iglesia Católica no paga impuestos de bienes raíces sobre todas las propiedades que tiene. Y tiene unas propiedades descomunales en el centro de las ciudades que valen millones y millones y millones. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros pagamos impuestos y la Iglesia no. En fin, hay muchas cosas que se deben cambiar. Después de estos comentarios vamos a una segunda pausa y ya regresamos en Club de Prensa. Se nos acabó el tiempo en Club de Prensa. Les doy las gracias a los invitados del día de hoy, a Claudia Trevisan del diario O Estado de Sao Paulo, gracias a Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato y también al analista Xavier Vilá. Gracias a ustedes por su sintonía.